Muy bien, continuamos entonces con los ejercicios. Vamos desarrollando el ejercicio número 9, que es parecido al ejercicio número 8, pero vamos a explicarlo para que usted pueda entender la resolución de este ejercicio. ¿Ok? Muy bien, dice que calculemos el valor de x si ABCD y DFG son cuadrados. ¿Quiénes son ABCD? Es el cuadrado grande y tenemos DFG, el otro cuadrado pequeño. Como son cuadrados, vamos a colocarle sus variables, o sus lados. Vamos a ponerle este que es el lado A. Por lo tanto, esta parte también es A. ¿Ok? Cada lado mide A. Yo le estoy colocando estos dos porque estos dos involucran a la parte derecha del ejercicio, ¿no? Si gusta le colocamos A por aquí, pero no lo vamos a usar. Luego, en el cuadrado grande, bueno, yo ya tengo esta parte que vale A. Vamos a colocarle aquí, para completar, le vamos a colocar esta parte que vale B. Por lo tanto, el lado del cuadrado grande sería, cada uno sería A más B. Entonces, este ladito sería A más B. Y cada uno sería A más B también. Muy bien. Solo he completado esta parte porque esos son los que están comprometidos, ¿sí? Son los que están comprometidos en el ejercicio. Muy bien, quiero que observes aquí y analices el triángulo. Quiero que analices el triángulo CDG. El triángulo CDG. En el triángulo CDG, yo tengo como lado A y A más B. Y no te olvides que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, pues, ¿no? Ahora, este triángulo tiene de catetos A y el cateto A más B. Ahora, este triángulo vamos a descubrir que es congruente a el triángulo, vamos colocando por aquí, esto es congruente al triángulo que tengo por acá, ADE. ¿Por qué, profesor? Porque en este triángulo ADE también tengo cateto A más B, cateto A más B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es congruente al triángulo A, ¿sí? Al triángulo ADE. Son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Si son congruentes, entonces lo hemos descubierto porque tienen sus mismos catetos, los catetos del mismo tamaño, A y A más B. El otro A y A más B. Entonces los ángulos internos también van a ser congruentes, iguales, ¿no? Aquí en A le voy a poner alfa. Recuerda que el primero, C, va con A, por lo tanto aquí también iría alfa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le voy a colocar tita. En este ángulo G también iría el ángulo tita. Muy bien. Ahora, si tú observas, aquí hay un triángulo pequeño, que lo voy a graficar acá aparte, el triángulo pequeño. Lo voy a agrandar por aquí y por acá dibujamos lo siguiente. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a prolongar también. Voy a prolongar, me interesa la parte de arriba. Ahí más o menos, porque tiene que chocar con este. Vamos dibujando de nuevo. Entonces vamos a empezar por arriba mejor. Así. Y luego tendría yo una línea para este lado. Listo, esta parte es la que me interesa en realidad. Muy bien, así es. Eso es lo que me interesa. En realidad es el triángulo en la parte superior. Este triangulito me interesa. ¿Ok? En la parte de afuera tengo el 2x. ¿Sí? En la parte superior tengo el ángulo alfa. Y aquí tendría ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo vendría a ser este que está aquí? Viene a ser tita también. ¿Por qué tita, profesor? Porque son ángulos opuestos. Los ángulos opuestos
son iguales. Por lo tanto, aquí es tita. Muy bien, y ahora sí ya creo que te diste cuenta. Los ángulos internos son iguales al ángulo externo, ¿no? La suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo. ¿Cuánto es alfa más tita? Nosotros lo podemos descubrir de acá. Alfa más tita, si es un triángulo rectángulo, tiene que ser 90 grados. 90 grados vale alfa más tita. Y de aquí descubrimos entonces que x mide 45 grados. X mide 45 grados, ¿no? Entonces, aquí estamos usando congruencia de triángulos. Triángulos congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Triángulos congruentes. Así que hay que recordar este tema. Y propiedades de triángulos. Claro que para completar el A más B hemos usado cuadrilátero. Que en este caso es un cuadrado. Lados del mismo tamaño. Hemos usado cuadriláteros. Luego de cuadrilátero hemos usado triángulos congruentes. Y por último, propiedades de triángulos. Propiedades fundamentales de triángulos. Y hemos llegado a la conclusión que X mide 45 grados. Problema número 10. En el problema número 10 dice que tenemos QP, por aquí, QP es paralelo a RS. Por lo tanto, aquí debe ser S, no debe ser G. RS. Ahí está. QP o PQ es paralelo a RS. Me dan como dato que QR mide 9 y RS mide 8. Calcular cuánto mide QP. Este está sencillo. Presta mucha atención, por favor. QR mide 9 centímetros y RS mide 8 centímetros. Además aquí, este es lo primordial que te des cuenta. Hay un ángulo de 2 alfa y aquí tenemos un ángulo de alfa. ¿Qué voy a hacer? Como este es un ángulo de 2 alfa, lo que voy a trazar es una línea que lo divide en dos ángulos iguales. Voy a trazar una línea que divida el ángulo 2 alfa en dos ángulos del mismo tamaño. Ahí. De tal manera que el ángulo que tendría por aquí, en el lado derecho, para mí sería alfa y el otro lado también sería alfa. Y ahí formarían los dos alfa que tenemos. Muy bien. Ahora, como esta línea RS es paralela a PQ o a QP, el ángulo que está acá también sería alfa. ¿Por qué, profesor? Porque aquí se forma la Z, mira. RS con esta línea que he agregado y QP. Esta línea es la Z. Por lo tanto, el ángulo que está arriba, al lado derecho, es igual a abajo al lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos ángulos serían iguales. Por lo tanto, yo estoy observando que en este lado tengo un triángulo isósceles. Al tener un triángulo isósceles, los lados son del mismo tamaño. Por lo tanto, aquí sería 9 centímetros. ¿De acuerdo? 9 centímetros. Y en este otro lado he formado un romboide. ¿Cómo sé que es un romboide, profesor? Porque los ángulos opuestos son iguales. Cuando los ángulos opuestos son iguales, estamos frente a un romboide. Además, RS es paralela a esta línea. Es paralela. Además, el ángulo alfa que está aquí tiene el mismo valor que está acá. Por lo tanto, estas líneas también son paralelas. Repito, RS es paralelo a esta línea. ESP es paralelo a esta línea. ¿Cómo me doy cuenta que son paralelas? Porque tienen el mismo ángulo. El mismo ángulo. Entonces estoy ante un romboide. Y en un romboide se cumplía que los lados opuestos eran iguales. Por lo tanto, aquí mide 8 centímetros. ¿Sí? Y este que está acá medirá con el que está acá, ¿no? Pero no nos interesa este lado. Porque a mí me piden calcular, según el problema, a mí me piden calcular cuánto es desde Q hasta P. Todo esto me piden calcular. ¿Cuánto es desde Q hasta P? Entonces yo ya puedo determinar. Por lo tanto, entonces, desde Q hasta P va a medir 17
centímetros. Desde Q hasta P mide 17 centímetros. ¿Sí? ¿Ve qué fácil? Ok. Entonces, hasta aquí con el ejercicio número 2. Siguiente. En el ejercicio número 11 dice que ABCD es un trapecio. Además, CB mide lo mismo que CD. Vamos a escribir directo el valor. Mide 1 metro. 1 metro y 1 metro. Es decir, son del mismo tamaño. Y además BD mide raíz de 3. Esto mide raíz de 3. BD mide raíz de 3 metros. Y la medida del ángulo BAD es 45. BAD 45. Entonces acá sería 45 grados. 45 grados. ¿Ok? Ahí tenemos. Esos son los datos que tenemos. Ahora vamos desarrollando. ¿Qué podemos hacer aquí? Me piden calcular el ángulo ADB. Me piden calcular dónde iría mi variable X. ADB. Me piden calcular este ángulo. Este sería el ángulo X. Muy bien. Ahora, primero, para calcular X, yo necesito saber cuánto mide este ángulo. ¿Por qué, profesor? Porque así, recuerda que en un trapecio, voy a ponerle alfa. Recuerda que en un trapecio se forma la letra C. Estos ángulos suman 180 grados. Si tú recuerdas, voy a apuntarlo por aquí. Alfa más X más 45 deben sumar 180 grados. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. Alfa, X con 45 suman 180 grados. Por lo tanto, alfa más X debe ser 135. Si yo calculo cuánto vale alfa, ya puedo saber cuánto vale X. Entonces vamos a tratar de calcular cuánto vale alfa. Y eso lo tengo en este triángulo que está aquí. En este triángulo tenemos para calcular el ángulo alfa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar este triángulo y, como les dije, para poder calcular el ángulo alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea aquí, una altura. Voy a trazar una altura por acá, desde el vértice C hacia este lado, CB. Si esta es una altura, recuerda que acá forma 90 grados. ¿Ok? Entonces, también debe recordar de que como estos dos lados son iguales, aquí también es alfa, ¿no? En este lado también sería alfa. ¿Ok? Y en la parte de arriba, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ahora, quiero que observes este triangulito. Lo voy a dibujar un poco más grande por la parte de acá. Voy a graficarlo un poquito más grande. Por aquí. Y quiero que observes lo que voy a hacer. Muy bien, ese triangulito. Ya lo estoy graficando en esta parte. Ahora, como es un triángulo isósceles, también debes recordar que esa altura lo divide en dos partes iguales, por lo tanto, ya no va a ser raíz de 3, aquí sería raíz de 3 sobre 2. Aquí es 1. Muy bien. Ahora, si tú recuerdas, hay un triángulo notable donde lleva el raíz de 3. ¿Sí? Hay un triángulo notable donde tenemos los siguientes ángulos. El ángulo de 30 y el ángulo de 60. En este triángulo tengo raíz de 3K, tengo 2K y por acá tenemos K o 1K, como gustes. Ok, ¿qué ha pasado? Si tú observas, este triángulo es el mismo. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que está tomando el valor de K igual a 1 medio. Si tú le das que el valor de K sea igual a 1 medio, tendrías este triangulito. Si tú observas, tendrías este triangulito. ¿Por qué? Porque sería 2K,
que sería la hipotenusa, acá es 1. Si tú multiplicas el 2 por 1/2 que vale k, sería 1. Raíz de 3, lo multiplicas por 1/2 que vale k, raíz de 3 sobre... Entonces es el mismo triángulo pero multiplicado k por 1/2. Recuerda que el valor de k puede ser cualquier número. Puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número. ¿Ok? Entonces quiere decir, profe, que el ángulo que está aquí, el ángulo que va aquí es 30 grados. ¿Sí? Es 30 grados. Y en la parte de arriba es 60. Aunque ese 60 no lo vamos a usar. Este alfa vendría a ser igual a 30 grados entonces. ¿Ok? Profe, ya descubrimos que alfa vale 30. Si alfa vale 30, entonces x sería 135 menos los 30 grados que vale alfa. Es decir que x, profe, vale 105 grados. X vale 105 grados. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio número 14. Vamos a desarrollar el ejercicio número 14. Bien, dice, determina el mayor valor entero que puede tomar la suma de las bases de un trapecio si se sabe que la suma de sus diagonales es 18. Muy bien. Vamos dibujando un trapecio en primer lugar. Esto nos va a ayudar bastante. Un trapecio. No me dicen qué clase de trapecio es, así que lo dibujamos a nuestra manera. Puede ser isósceles, puede ser un trapecio escaleno. Vamos a tratar de dibujarlo. Ahí está. Ese trapecio. Y además me dicen que determine la suma de las bases. El mayor valor entero de la suma de las bases. De tal manera que las diagonales suman 18. Entonces vamos a trazar sus diagonales también. Trazamos sus diagonales. Y luego le vamos a colocar algunos datos. Muy bien. Ahí está. A la diagonal. A este diagonal le vamos a llamar A. A esta otra diagonal le vamos a llamar B. A este lado le llamaremos C, y a este le vamos a llamar D, y a la base menor le llamaremos X y a la base mayor le llamaremos Y. ¿Ok? Entonces estas letras las estamos colocando a nuestro criterio. Tú puedes colocarle las letras que gustes, no hay problema, pero eso sí, debes seguir la secuencia que vamos a continuar. Ahora, aquí quiero que recuerdes una propiedad de triángulos. Es una propiedad fundamental. ¿Cuál es esa propiedad de triángulos? Mira, un triángulo se puede dibujar o existe, podríamos decir así. Se llama la propiedad de la existencia de un triángulo. Si yo tengo un triángulo de lados ABC, esto será realmente un triángulo siempre y cuando los lados sean menores que la suma. Un lado, por ejemplo, el lado AB, en este caso el lado C, el lado C, tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. No puede existir, por ejemplo, si este mide 7 y este mide 8, da 15. No puede ser que este mida 16. No puede medir 20. No, eso es algo absurdo, ¿sí? Todo tercer lado es menor que la suma de los otros dos. Es menor que la suma de los otros dos. ¿Ok? Y además es mayor que la diferencia. Que la diferencia de los otros dos. Y así con cualquier lado que tomes. Yo, por ejemplo, voy a tomar el lado A. El lado A tendrá que ser menor que el lado B más C, que es la suma, y mayor que la diferencia. Cualquier lado que tú tomes, si yo tomo el lado B, sería A más C, y acá sería A menos C. Esto se llama la propiedad de la existencia del triángulo, o de un triángulo. ¿Ok? Por si lo quieras investigar. Es la propiedad de la existencia de un triángulo. Muy bien. Ahora, ¿por qué vamos a usar eso?
quiero que observes acá. Quiero que observes este triangulito que involucra a la base X. Este triangulito que voy a colocar aquí de color azul va a involucrar a la base X. A la base X. Entonces el X tiene que ser menor, vamos a usar este, tiene que ser menor que ¿quién? Que la suma de los dos. A más C. A más C. Voy a usar este porque me interesa el menor o el mayor valor posible. Entonces, si vamos a suponer que esto es 15, entonces el mayor valor puede ser 14, porque menores que 15 está 14, 13, 12, 11, etc. Por lo tanto, uso esta parte. No voy a usar la otra parte. No la voy a usar porque no la necesito. No la necesito. Solo esa parte. Ahora, lo mismo voy a hacer con este triángulo, pero para el otro lado. ¿Sí? Para el otro lado. Así que vamos borrando por aquí. Y para el otro lado voy a colocar aquí el triangulito de color rojo. También con la misma base X. Pero para el lado derecho. En este triángulo de color rojo. En este triángulo yo puedo decir que X es menor que B más D. X es menor que B más D. ¿Ok? X es menor que B más D. Lo mismo vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer para, en este caso, el triángulo que compromete a la base Y. Vamos por aquí. La base Y, lo mismo. Ya solo estoy colocando con colorcitos para que puedas observar bien. Por ejemplo, de color azul. La base Y para el otro. Ah, aquí está, mira. El que compromete al Y. ¿Quién sería? El Y tiene que ser menor C con B o B con C, la suma. Y lo mismo para el otro lado. Para el otro lado. A, el Y y el D, ¿no? El otro triangulito. Entonces, el Y menor que A más D. Listo. Muy bien. Yo aquí tengo 4 ecuaciones. ¿Qué pasa si sumo las 4 ecuaciones? Ahora voy a sumar las 4 ecuaciones. Si yo sumo las 4 ecuaciones, tendría 2x más 2y. 2x más 2y. Es decir, 2x más y. Menor. Aquí yo sumo a. Por acá tengo otra a. Sumo b. También tengo b. Tengo 2 de cada uno. A más b más c más d. Tengo el doble de cada uno, ¿verdad? Aquí estoy sumando 2x, 2y. Y acá sumo 2a. Tengo 2b, 2d, 2c. Listo. Eso me va a llevar a mí a poder eliminar este 2. Y tendría que x más y es menor que a más b más c más d. Ahora, hay un dato del problema. Dice que la suma de las diagonales es 18. ¿Quiénes son las diagonales? A con B. Tengo como dato del problema que la suma de las diagonales es 18. Por lo tanto, x más y tiene que ser 18, menor que 18 más c más d. Como en el problema no me hablan, y aquí ya nos toca analizar, como en el problema no me hablan de los lados no paralelos de C y D, puede ser que C y D pues tengan valores pequeños, puede ser que C y D tengan valores pequeños, no me dicen nada de estos valores, entonces quiere decir que x más y, si yo hago un análisis solo del 18, quiere decir que x más y entonces, profe, puede ser, si es menor que 18, y toda esta suma, x más y puede ser 17, en números enteros, ¿ah? Porque si hablamos de decimales, porque en la medida recuerda que puede ser 17,9, 17,8, ya, pero en números enteros, x más y puede ser 16, 17, 16,
¿sí? Puede ser 15, 14, etcétera, etcétera. En números enteros, recuerda que en números enteros. Porque con decimales, el x más y puede ser también 18, o 17,9, 17,8, etcétera. Pero en el problema me dicen el mayor valor entero. Como es número entero, entonces yo voy a escoger el 17. Entonces, por lo tanto, o entonces aquí, el máximo valor entero que me pide en el problema sería 17. Ese es el máximo valor entero. Máximo entero de x más y sería 17. Este problemita son típicos en los concursos de las Olimpiadas Nacionales de Matemática, la famosa SONEM, porque sí está de analizar y conocer algunas propiedades fundamentales y muy importantes de los triángulos. Ok, hasta aquí entonces culminamos con la resolución de los ejercicios. Ahora queda para ustedes la siguiente ficha, donde van a tener que aplicar prácticamente lo mismo. Dios les bendiga grandemente.